Durante siglos, una historia ha sido enterrada bajo capas de traducciones, concilios y silencios. Una historia peligrosa. No porque sea falsa, sino porque amenaza con derrumbar los cimientos de una religión entera. Todo comienza con un evangelio perdido. Un texto hallado en el desierto egipcio, entre las arenas de Nag Hammadi, donde las voces silenciadas del cristianismo primitivo aún susurran. Escrito en copto, este manuscrito lleva un nombre que para muchos suena familiar, pero para la Iglesia, suena a herejía, el Evangelio de María. No María, Madre de Jesús. No María de Betania. Sino María Magdalena. Aquella que fue testigo de la resurrección. Aquella que, según este texto prohibido, no fue discípula, sino maestra. No fue seguidora, sino líder. No fue salvada, sino portadora de una sabiduría que superaba incluso a la de Pedro. En este evangelio perdido, Jesús le revela enseñanzas secretas a María. Enseñanzas que ningún otro discípulo escuchó. Y cuando ella intenta compartirlas, Pedro se enfurece. ¿De verdad crees que él hablaría con una mujer antes que con nosotros?, dice. Pero Leví, otro discípulo, la defiende. La llama digna, elegida. Y ahí está la clave. Digna no de seguir, sino de liderar. La existencia de este evangelio no es especulación. Es arqueología. Fue descubierto en 1896, comprado por un anticuario en El Cairo, y durante décadas ignorado, minimizado, ocultado. Porque lo que dice, lo cambia todo. Si María fue elegida por Jesús para continuar su mensaje, entonces la Iglesia, desde sus raíces, se construyó sobre una omisión. ¿Y si la piedra sobre la que se edificó la Iglesia, no fue Pedro, sino María? ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús fue confiado a una mujer? Lo que estos manuscritos revelan no es solo una figura redimida. Es una sucesora legítima. Y el intento de borrar esa verdad, ha sido uno de los actos más exitosos de manipulación espiritual en la historia de la humanidad. No fue una hereje. No fue una pecadora. Fue una amenaza. María Magdalena representaba lo que más temía la naciente estructura eclesiástica, una mujer con autoridad espiritual. En un mundo dominado por hombres, donde la voz femenina era sistemáticamente silenciada, ella emergía como faro de revelación. No hablaba desde la sumisión, sino desde la experiencia directa con lo divino. No necesitaba templos, ni jerarquías, ni rituales masculinizados. Su conexión con Jesús era personal, profunda, íntima. Y ahí comienza el peligro. Porque si ella hablaba con él en privado, si recibía enseñanzas que no fueron compartidas con los demás, entonces María poseía un conocimiento que nadie más tenía. Un conocimiento que podía reescribir todo el relato apostólico. Y eso era intolerable. Los primeros siglos del cristianismo fueron un campo de batalla teológico. Decenas de corrientes, evangelios alternativos, interpretaciones gnósticas. En ese caos fundacional, la figura de Magdalena brillaba y molestaba. Los padres de la Iglesia sabían que no podían simplemente eliminarla. Su presencia en los evangelios canónicos era demasiado fuerte. Ella estaba allí, al pie de la cruz. Estaba allí, en el sepulcro vacío. Fue ella quien anunció la resurrección. Demasiado central para ser ignorada. Entonces hicieron algo más sutil. Más perverso. La degradaron. No la sacaron del relato, la transformaron. De apóstola arrepentida. De maestra a prostituta. En el siglo VI, el Papa Gregorio I proclamó oficialmente que María Magdalena era la misma mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Un acto sin base bíblica, pero con un propósito claro, enterrar su autoridad bajo una capa de culpa y redención. A partir de ese momento, la imagen de Magdalena quedó sellada en la conciencia cristiana.
No como portadora de sabiduría, sino como símbolo de arrepentimiento. Una narrativa perfectamente funcional para un sistema que no toleraba a una mujer en el trono espiritual. Pero la verdad, como los manuscritos enterrados, siempre encuentra una grieta por donde salir. En una de las escenas más perturbadoras para la Iglesia, un evangelio prohibido muestra a Jesús besando a María Magdalena en la boca. No es una insinuación romántica ni un detalle banal. Es un acto simbólico, sagrado, cargado de poder. El beso, en la tradición gnóstica, representa la transmisión directa del conocimiento divino. Un traspaso espiritual. Un reconocimiento. Y lo más inquietante de todo, ese beso provoca celos entre los apóstoles. ¿Por qué la amas más que a todos nosotros?, preguntan. Y Jesús no lo niega. No explica. No se justifica. La ama. La reconoce. La distingue. Este fragmento, censurado durante siglos, aparece en el Evangelio de Felipe, otro texto no aceptado por la Iglesia, pero rescatado en los hallazgos de Nag Hammadi. Allí, María no es solo una seguidora, es su compañera. Sukoinos, una palabra griega que va mucho más allá de compañera, implica una comunión espiritual, física y existencial. La posibilidad de que Jesús y María Magdalena hayan tenido una relación íntima ha sido demonizada por la tradición ortodoxa. No porque ofenda la moral sexual, sino porque derrumba el dogma del celibato. Porque humaniza a Jesús. Porque introduce el elemento femenino en el corazón mismo del misterio cristiano. Y si Jesús amó a una mujer, si compartió su vida, su cuerpo, su mensaje con ella, entonces la figura del Cristo solitario, alejado de la carne, se desvanece. Y en su lugar aparece un Cristo completo. Humano y divino. Masculino y femenino. Un Cristo que no vino a negar el cuerpo, sino a redimirlo. Ese beso en la boca no es una escena erótica. Es una herejía luminosa. Una amenaza directa a un poder que se ha sostenido, durante siglos, en la negación de lo femenino. En ese beso está la semilla de una iglesia que pudo ser, y fue abortada por el miedo. En 1945, un campesino egipcio cavaba cerca de los acantilados de Nag Hammadi cuando su pala golpeó una jarra de barro sellada. Lo que encontró dentro no era oro, ni reliquias, ni ídolos. Eran libros. Manuscritos antiguos envueltos en cuero, que habían permanecido ocultos por más de 1500 años. Y dentro de ellos, estaba el escándalo. Estos textos, ahora conocidos como los Evangelios gnósticos, revelaban una visión radicalmente distinta del cristianismo primitivo. No un Jesús institucionalizado, atado a dogmas y jerarquías, sino un maestro místico que hablaba de despertar interior, de conocimiento oculto, de divinidad interna. Y en ese universo alternativo, María Magdalena no era un personaje secundario. Era la heredera espiritual. Entre estos documentos estaba el Evangelio de María, pero también el de Felipe, Tomás y otros textos que jamás fueron incluidos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque contenían verdades que incomodaban. Porque daban poder a quienes el sistema había decidido mantener abajo. Porque en ellos, las mujeres hablaban. Enseñaban. Lideraban. La Iglesia reaccionó con silencio, luego con escepticismo, y finalmente con desprecio. Los llamó herejías. Los tachó de apócrifos. Pero los estudiosos sabían que estaban ante algo más grande. Estos textos no eran inventos modernos. Eran copias de obras escritas en los primeros siglos del cristianismo, posiblemente más antiguas que los evangelios canónicos. El simple hecho de que hayan sobrevivido es un milagro. Fueron escondidos, probablemente por monjes perseguidos, que sabían que lo que contenían sería destruido si caía en manos del poder. Lo sellaron. Lo enterraron. Lo confiaron al futuro. Y ahora, tras siglos de oscuridad, esos pergaminos hablan.
sus palabras queman. Despiertan. Preguntan. ¿Qué más nos ocultaron? ¿Qué otras figuras fueron reducidas, manipuladas, traicionadas por la historia oficial? María Magdalena no solo fue silenciada. Fue borrada y ahora está volviendo. Más fuerte que nunca. El Evangelio según María no es un relato. Es un desafío. Un texto incompleto, roto por el tiempo y la censura, pero lo que sobrevive es suficiente para estremecer los pilares de la doctrina. María Magdalena narra visiones que tuvo tras la ascensión de Jesús. No milagros. No dogmas. Sino un viaje del alma a través de los planos del miedo, el deseo, la ignorancia. Un proceso espiritual que ningún otro evangelio se atreve a describir. En este texto, María enseña. Habla con autoridad. Guía a los discípulos confundidos. Y lo más impactante, Pedro la confronta. La acusa. La duda. ¿De verdad nos dirás lo que el Salvador te enseñó en secreto y que nosotros no sabemos? Lanza con desdén. La tensión no es teológica. Es de poder. De liderazgo. De género. Ella no se calla. No se disculpa. Les recuerda que su conexión con el Salvador fue directa. Que lo que ella vio y oyó no necesita aprobación masculina. Es Leví quien interviene, no solo para defenderla, sino para denunciar a Pedro. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ahí está la semilla del conflicto que definirá los siglos posteriores. Dos iglesias enfrentadas desde su origen. Una institucional, patriarcal, jerárquica. Y otra espiritual, reveladora, femenina. Una basada en la ley. La otra, en la experiencia mística. Pedro y María no son solo dos discípulos. Son símbolos de dos caminos irreconciliables. El hecho de que este evangelio haya sido omitido del canon bíblico no es casualidad. No encajaba. No servía al poder. Mostraba a una mujer no como objeto de redención, sino como portadora de revelación. Y eso era intolerable. En sus páginas incompletas resuena una voz que no ha muerto. Una voz que se atrevió a hablar cuando todo a su alrededor mandaba callar. María no fue testigo pasivo de un milagro. Fue parte del misterio. Guardiana del mensaje. Tal vez, la única que realmente lo comprendió. Cuando uno escarba entre las ruinas del relato oficial, descubre que la enemistad entre Pedro y María Magdalena no fue un simple malentendido entre discípulos. Fue una lucha por el poder espiritual. Un duelo que anticipó el rumbo de una iglesia que, desde su origen, eligió a Pedro y exilió a María. No por fe. No por verdad. Sino por control. En los textos gnósticos, Pedro representa la ley, la estructura, la autoridad masculina. María, en cambio, encarna la sabiduría interna, la revelación directa, la conexión con lo divino sin intermediarios. Ella no necesitaba templos. Su templo era el cuerpo, la visión, el espíritu. En el Evangelio de Tomás, Pedro vuelve a hablar, que se aleje María de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. La frase es brutal. Pero la respuesta de Jesús lo es aún más: yo mismo la guiaré para hacerla varón, para que también ella pueda ser un espíritu viviente semejante a vosotros. No es misoginia. Es metáfora. En el lenguaje gnóstico, hacerla varón significa reconocerle el alma iluminada, darle el mismo rango espiritual que los hombres. Porque en lo divino, el género se disuelve. Esta tensión no fue un detalle anecdótico. Fue el inicio de una estrategia sistemática. María no solo fue desacreditada. Fue borrada de la historia fundacional. Los concilios posteriores canonizaron la figura de Pedro como la piedra sobre la que se construiría la iglesia. Pero, ¿y si esa piedra fue impuesta? ¿Y si el liderazgo legítimo fue ignorado?
Los evangelios canónicos no mencionan confrontaciones entre Pedro y María. Pero los textos prohibidos sí. Porque fueron escritos por comunidades que no aceptaban el relato oficial. Que seguían la enseñanza de la Magdalena. Que sabían que ella había sido algo más que testigo. Que sabían que el conflicto no era con los romanos, sino dentro de la propia comunidad cristiana. Y esa lucha, esa división original, aún se siente. Cada vez que una mujer es silenciada en el altar. Cada vez que el misterio se convierte en doctrina. María Magdalena sigue esperando su redención histórica. Pero esta vez, no como mártir, sino como apóstol olvidada. La pregunta que arde como fuego prohibido es esta: ¿quién temía más a María Magdalena? No fueron los romanos. No fueron los fariseos. Fue su propia iglesia. Sus propios hermanos de fe. Aquellos que la vieron de cerca, que escucharon su voz, que presenciaron su conexión directa con el Maestro, y que decidieron apagarla. La figura de María era un espejo que muchos no querían mirar. Su presencia desafiaba las estructuras patriarcales que estaban naciendo en la comunidad cristiana. Porque si una mujer podía hablar con el resucitado, si una mujer podía enseñar, si una mujer podía liderar, entonces, ¿qué lugar quedaba para los que construían su autoridad sobre el género y la jerarquía? La verdad es que su poder no era político. Era espiritual. Y eso la hacía aún más peligrosa. No podía ser controlada. No necesitaba permiso. Jesús la había elegido a ella para transmitir verdades que no compartió con nadie más. En un tiempo donde las mujeres eran propiedad, María se movía con la dignidad de quien ha tocado lo sagrado. Y esa libertad, ese brillo, era intolerable para quienes buscaban ordenar, reglamentar y dominar el mensaje. Los textos gnósticos la muestran segura, firme, serena ante la hostilidad. No pide permiso. No suplica respeto. Lo exige. Y eso enojaba. Porque desordenaba la lógica de poder que ya se estaba escribiendo a fuego lento dentro del cristianismo. Pedro no temía a una rival. Temía a una verdad. A la posibilidad de que el mensaje de Jesús no hubiera sido para una iglesia de piedra y dogmas, sino para una comunidad de almas libres, conectadas por el conocimiento y no por la obediencia. María Magdalena era la grieta. La incómoda. La que no encajaba. Y por eso, desde los primeros siglos, se tejió en torno a ella una red de sospechas, mentiras y manipulaciones. Porque su sola existencia es una pregunta que la Iglesia aún no ha podido responder: ¿y si el corazón del mensaje cristiano estaba en una mujer? En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. No fue un encuentro espiritual. Fue un acto de poder. Allí no se discutió la verdad divina. Se dictaron dogmas. Se decidió qué textos eran sagrados y cuáles serían quemados. Se moldeó el rostro oficial del cristianismo. Y en ese rostro no había lugar para mujeres. Fue en ese y en otros concilios posteriores donde se selló la gran omisión. María Magdalena, la discípula preferida, fue barrida del centro del relato. El liderazgo femenino fue recortado, desmembrado, exiliado. La Iglesia ya no sería comunidad, sería imperio. Y como todo imperio, necesitaba jerarquías, obediencia y exclusividad masculina. Pero no fue solo María. Muchas otras mujeres fueron borradas de los textos, transformadas en figuras anónimas o degradadas a roles de servicio. Lo femenino fue domesticado, convertido en símbolo de pecado, de tentación, de debilidad. El arquetipo de la Virgen María fue exaltado, no como modelo de sabiduría, sino de sumisión. En cambio, la mujer que caminó con Jesús, que sostuvo su mensaje después de la cruz, fue reducida a una caricatura de arrepentida. El cristianismo primitivo conocía otra historia. Las comunidades gnósticas y los textos apócrifos hablan de mujeres líderes, sacerdotisas, maestras.
Pero el concilio decretó, solo 4 evangelios, solo 12 apóstoles, solo una verdad, y ninguna mujer en el poder. La censura fue absoluta. Los textos que mostraban a María Magdalena como maestra fueron destruidos. Sus seguidores perseguidos. Su memoria reescrita. A lo largo de los siglos, miles de manuscritos desaparecieron. Y con ellos, la posibilidad de una iglesia distinta. Una donde la sabiduría no tuviera género. Una donde el espíritu no obedeciera a la carne, sino al fuego del conocimiento. El concilio no solo creó un dogma. Creó una versión amputada del cristianismo. Y en ese recorte, María Magdalena fue la gran pérdida. La mujer que pudo haber sido el puente entre el Jesús humano y el Cristo eterno, fue transformada en sombra. Pero las sombras no mueren. Solo esperan el momento de volver a hablar. En lo más profundo del relato negado, hay una verdad aún más perturbadora: María Magdalena no fue solo discípula. No fue solo testigo. Fue portadora de una esencia divina ancestral. En su figura se esconde la huella de lo sagrado femenino, de esa energía primigenia que durante milenios fue adorada como diosa y que con el ascenso del patriarcado religioso fue enterrada bajo el peso del dogma. Los primeros cristianos gnósticos no veían en ella a una simple mortal. La reconocían como una encarnación del conocimiento oculto, del Sofía, la sabiduría eterna que guía al alma hacia la plenitud. Su rol no era decorativo ni complementario. Era central. María Magdalena no solo escuchaba a Jesús. Lo comprendía. Lo reflejaba. Lo completaba. Porque el mensaje original de Cristo no era masculino. Era total. Era unidad. Y en esa unidad, lo femenino no era enemigo ni tentación, sino espejo y canal. Ella representaba la contraparte necesaria del Salvador. No como esposa decorativa, sino como polaridad cósmica. Como fuerza espiritual activa. Por eso fue tan peligrosamente revolucionaria. Porque su existencia implicaba que lo divino podía hablar a través de una mujer. Que la redención no pasaba por obedecer, sino por conocer. Que la salvación no estaba afuera, en un templo, sino dentro, en el alma despierta. La Iglesia, al borrar su figura, no solo negó a una mujer. Negó a toda una dimensión de la experiencia espiritual. Eliminó la posibilidad de una divinidad con rostro femenino. Mató a la diosa y la reemplazó por una estructura que exigía obediencia en lugar de revelación. Pero en el arte, en los textos apócrifos, en las tradiciones subterráneas, el rostro de María Magdalena siguió brillando. No como prostituta redimida, sino como guardiana de un fuego antiguo. Un fuego que arde aún hoy, esperando ser reconocido. Porque sin ella, la historia de Jesús está incompleta. Y tal vez, su misión también. Durante siglos, se ha susurrado una posibilidad que aterra a los guardianes del dogma, que Jesús y María Magdalena no solo compartieron enseñanza, sino sangre. Que su vínculo fue más que espiritual. Que fue físico. Matrimonial. Y que de esa unión surgió una descendencia. Un linaje oculto que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el cristianismo. La idea no es nueva. Circula desde hace siglos en manuscritos secretos, en leyendas templarias, en tradiciones heréticas que la Iglesia se esforzó por erradicar. La hipótesis es clara y devastadora: María Magdalena no fue testigo de la resurrección, fue también madre de la descendencia del Cristo encarnado. ¿Qué pasaría si Jesús no murió sin dejar herederos, sino que confió su legado no a una institución, sino a una línea de sangre? ¿Qué pasaría si el Santo Grial, tan buscado por cruzados y alquimistas, no fuera una copa, sino un útero? El símbolo perfecto de lo femenino, de lo que da vida, de lo que guarda y transmite. En esta visión alternativa, el Grial es María. Ella es el recipiente. El contenedor de una semilla divina.
Y la obsesión por esconder esta verdad llevó a siglos de manipulación y asesinato. Las cruzadas, la Inquisición, la persecución de los cátaros, ¿fueron solo guerras de fe? ¿O intentos desesperados por destruir toda evidencia de ese linaje incómodo? La sola posibilidad de que exista una línea sanguínea de Jesús convierte al Vaticano en una ficción. Si hay herederos de carne, si el Cristo dejó hijos, entonces el poder no pertenece al trono de Pedro, sino a una genealogía silenciada. Una dinastía sagrada que fue perseguida, fragmentada y disuelta entre los pueblos de Europa. Y María Magdalena, en el centro de esa conspiración, se convierte no solo en la sucesora espiritual, sino en la madre del legado vivo de Cristo. No es una idea romántica. Es una amenaza teológica. Porque si el Hijo de Dios amó, unió su cuerpo, y dejó descendencia, entonces el dogma del celibato cae. Y con él, toda la estructura que durante 1000 años lo sostuvo como ley divina. Durante más de 1000 años, la imagen de María Magdalena fue cuidadosamente moldeada para servir a un propósito, encarnar el arquetipo de la pecadora redimida. Convertida en prostituta arrepentida por decreto papal, fue arrastrada al fondo del relato para reforzar una narrativa de culpa, penitencia y sumisión. Pero la verdad histórica y textual cuenta otra historia. Una historia de traición, no a ella, sino a la verdad. Los primeros siglos del cristianismo no conocían a una Magdalena prostituta. Esa etiqueta fue una construcción tardía, un acto deliberado de reescritura. En la Biblia, no hay ninguna evidencia que la relacione con la mujer adúltera, ni con la que unge los pies de Jesús, ni con la pecadora pública. Fueron mezcladas, fusionadas, reinterpretadas para fabricar una imagen funcional, la mujer caída que se arrodilla ante el varón divino. Esa figura sirvió bien a la Iglesia. Permitía predicar el perdón, pero también el control. Servía para recordar que la mujer, por naturaleza, debía ser vigilada, corregida, perdonada, pero nunca empoderada. La figura de Magdalena fue transformada en un monumento al arrepentimiento femenino. Un recordatorio de que el lugar de la mujer era a los pies del Salvador, no a su lado. Pero los evangelios prohibidos la muestran en otra luz. Como maestra. Como interlocutora. Como iniciada en los misterios que los demás no entendían. María no lloraba ante Jesús. Dialogaba con él. No le suplicaba perdón. Compartía visión. Era una igual. Y eso fue inaceptable. Reescribirla como prostituta fue más que una calumnia. Fue una estrategia. Un mensaje cifrado para todas las mujeres que pudieran sentir el llamado de liderazgo espiritual. Un acto de amputación simbólica. Si la más cercana al Maestro fue solo una arrepentida, ¿qué esperanza había para las demás? Pero la Magdalena histórica, la verdadera, sigue emergiendo de entre las cenizas del relato oficial. No como pecadora, sino como profetisa. No como símbolo de culpa, sino de sabiduría. Y con cada nuevo texto revelado, con cada evidencia rescatada, su figura se alza. No para pedir perdón, sino para exigir justicia. El arte ha sido, desde siempre, el refugio de las verdades que no podían decirse en voz alta. Y en ese santuario de símbolos y pinceles, María Magdalena ha vivido en forma de códigos visuales que burlaron la censura de los dogmas. Los templos no la nombraban, pero los lienzos la invocaban. Los teólogos la negaban, pero los pintores la ocultaban, a plena vista. Durante siglos, artistas como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Tiziano y muchos otros retrataron a una mujer que no encajaba en el molde de la prostituta arrepentida. En sus rostros, Magdalena no aparece derrotada. Aparece sabia. Serena. A veces incluso triunfante. Portando libros, cráneos, ungüentos y secretos. Uno de los códigos más inquietantes es el del color. Mientras la Virgen María viste de azul celeste, símbolo de obediencia y pureza, Magdalena aparece en rojo intenso.
El rojo no del pecado, sino de la sangre. De la pasión. De la iniciación. Es el color del vino y del grial. En la última cena de Leonardo, una figura femenina aparece sentada a la derecha de Jesús, donde la tradición ubica a Juan. Pero el rostro es suave, el cuerpo delicado, las manos entrelazadas en un gesto íntimo. ¿Y si no es Juan? ¿Y si es María? ¿Y si el Maestro compartió su cena final no solo con discípulos, sino con su igual espiritual? En muchas representaciones renacentistas, Magdalena aparece sola en el desierto, meditando frente a una cueva, con un cráneo entre las manos. No como penitente, sino como iniciada. El cráneo, símbolo de muerte, pero también de conocimiento. El silencio del desierto, eco de una sabiduría que el mundo no quiso escuchar. Estos símbolos no son coincidencias. Son actos de resistencia. Mensajes cifrados de artistas que sabían que la verdad no podía ser dicha abiertamente, pero sí insinuada. María Magdalena, entonces, se convierte en un fantasma del conocimiento oculto. Una figura que atraviesa siglos de represión, escondida entre pinceladas, esperando a ser leída, no con los ojos, sino con el alma. En el momento más crucial de toda la narrativa cristiana, cuando el cuerpo de Jesús yace muerto y todos huyen, solo queda ella. María Magdalena. Es la primera en llegar al sepulcro. La primera en descubrir que está vacío. Y, según todos los evangelios canónicos, la primera en ver al resucitado. No Pedro. No Juan. Ella. Esa escena, aparentemente inocente, encierra una revelación devastadora. Porque en cualquier lógica espiritual, el primero en recibir la visión del resucitado es también el primer testigo de la nueva fe. El portador legítimo del mensaje transformado. Y si fue María quien vio primero, fue María quien recibió el mandato más sagrado, anunciar la resurrección. Jesús le dice, ve y di a mis hermanos. En otras palabras, tú serás mi mensajera. Tú llevarás la palabra. Es la escena fundacional de todo el cristianismo, y fue protagonizada por una mujer. Pero la Iglesia decidió mirar hacia otro lado. Ese momento, el más poderoso, el más simbólico, fue minimizado, relegado, silenciado. ¿Por qué? Porque si se aceptaba en su plenitud, todo el edificio de autoridad apostólica debía ser reconstruido, con una mujer en el centro. A María Magdalena se le dio, por unos breves instantes, el rol de apóstol de los apóstoles. No como título honorífico, sino como hecho histórico. Fue ella quien vio, oyó y habló primero. Fue ella quien sostuvo la llama cuando todos los demás la habían apagado con miedo. Y aún así, la Iglesia prefirió recordar a Pedro corriendo al sepulcro, a Tomás dudando, a Juan como el amado. Todos varones. Todos con protagonismo asegurado. Pero a ella, la testigo privilegiada del mayor milagro, la redujeron a una figura borrosa. Una sombra en la periferia del relato. María Magdalena fue la primera en presenciar la victoria sobre la muerte. Y sin embargo, fue tratada como si su testimonio no bastara. Como si la verdad necesitara un cuerpo masculino para ser validada. Pero la historia está escrita en otra clave. En el silencio de ese jardín, en el alba de la resurrección, ella fue la primera voz del nuevo mundo. Y por eso, fue la primera en ser silenciada. Durante siglos, el trono de Pedro ha sido el símbolo máximo del poder espiritual en Occidente. Cada papa, desde Roma, ha hablado como sucesor de aquel discípulo que negó a Cristo 3 veces, pero que fue elegido como piedra fundacional de la Iglesia. Sin embargo, hay una pregunta que nunca se formula desde el púlpito: ¿por qué Pedro, y no María? El silencio papal ante la figura de María Magdalena no es olvido. Es estrategia. A lo largo de la historia, ningún papa ha reivindicado su rol como líder, como maestra, como compañera del Cristo.
Han preferido mantenerla en el rincón cómodo de la pecadora arrepentida. Un símbolo útil, pero nunca peligroso. Incluso cuando la Iglesia la declaró apóstol de los apóstoles en documentos recientes, el gesto fue superficial. Una concesión decorativa. Nunca se habló de su liderazgo. Nunca se mencionó su enseñanza secreta. Jamás se abrió el debate sobre su rol como posible sucesora de Jesús. Porque hacerlo sería abrir una herida milenaria. Sería admitir que la base del papado pudo haber sido construida sobre un error, o peor aún, sobre una mentira deliberada. El silencio del Papa no es ignorancia. Es protección. Protección de un orden que no puede permitirse reconocer que una mujer fue, en el origen, portadora de la palabra viva. Que el mensaje fue confiado no al más fuerte, ni al más fiel, sino a la más despierta. A la que comprendió antes que todos. A la que no necesitó ver para creer. María Magdalena no fue consultada. No fue incluida en el diseño institucional. Fue borrada del relato fundacional, y en su lugar se edificó una iglesia que habla de amor, pero nació de exclusión. Una estructura que clama por la verdad, mientras guarda silencio ante su propio origen mutilado. Y en ese silencio, el eco de Magdalena grita más fuerte que nunca. En la sombra de la historia oficial, los templarios dejaron un legado envuelto en símbolos, arquitectura y misterio. Guerreros y monjes decían servir a Cristo, pero adoraban algo más. En las criptas de Europa, en los grabados secretos, en los códices perdidos, aparece una figura que no es Jesús, ni la Virgen. Es una mujer de cabellos largos, rostro sereno, y copa en las manos. Es María Magdalena. Durante los siglos XII y XIII, los templarios fueron los custodios de un conocimiento que el Vaticano no podía permitir. Entre sus filas, circulaba la idea de que María Magdalena no solo había sobrevivido a la persecución, sino que había llevado con ella el legado verdadero del Cristo. Un legado que no era dogma, sino conocimiento. No cruz, sino símbolo. No templo, sino cuerpo. Para los templarios, el Santo Grial no era un objeto. Era un linaje. Era ella. El vientre que habría llevado la sangre del Salvador. Y proteger ese secreto era más valioso que cualquier reliquia. Más sagrado que cualquier cruzada. La Iglesia lo sabía. Y por eso, en 1307, el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia orquestaron la caída brutal de la orden. Arrestos masivos. Tortura. Herejía. Pero la verdadera razón nunca fue dicha. No era la codicia por sus tierras ni su poder económico. Era lo que sabían. Era a quien veneraban. Los templarios murieron quemados, colgados, silenciados. Pero sus símbolos sobrevivieron. Y en cada iglesia que construyeron, en cada piedra tallada con precisión esotérica, dejaron huellas del secreto que jamás pudieron borrar. María Magdalena, para ellos, no fue una santa marginal. Fue la Rosa. La Sofía. El Grial viviente. La heredera del misterio. Y aunque los libros oficiales nunca lo digan, las catacumbas, los vitrales, los códices escondidos siguen hablando. Y lo que dicen es simple, brutal y hermoso: la verdadera fe no fue traída por hombres con espadas, sino por una mujer con conocimiento. Y su nombre aún arde en las criptas. Tras la crucifixión, cuando todo parecía perdido, surge una leyenda persistente, repetida en voces populares, crónicas secretas y evangelios no canónicos: María Magdalena huyó. No murió en Jerusalén. No desapareció en el olvido. Viajó. Cruzó el mar. Y llegó al sur de Francia. Allí, en las tierras de la Provenza, en cuevas húmedas y colinas bañadas por el sol, las tradiciones locales hablan de una mujer santa que desembarcó acompañada por otros discípulos. Se dice que llevaba algo consigo. Un secreto. Un niño. Una sangre.
Los registros eclesiásticos intentan ignorar estas historias, pero los nombres perduran. La Sainte-Baume. Saintes Maries de Lamer. Lugares de peregrinación desde hace siglos, donde los fieles no adoran a la Virgen, sino a Magdalena. No a una penitente, sino a una iniciada. A una madre. Durante generaciones, las familias nobles del sur de Francia guardaron linajes que decían descender de ella. Los cátaros, los herejes de Languedoc, hablaban de un cristianismo puro, sin jerarquías, centrado en el conocimiento y el amor, y reverenciaban a una figura femenina sagrada. ¿Fue ella? ¿Fue Magdalena su fuente? El Vaticano respondió con fuego. Cruzadas. Inquisición. Masacres. Pero las piedras no mienten. Las iglesias románicas de la región tienen símbolos que no encajan con la ortodoxia. Rosas. Cáliz. Cráneos. Úteros. Todo apuntando a una historia que no se enseña en catequesis. La huida de María Magdalena no fue una derrota. Fue una misión. Un éxodo sagrado para preservar algo que el poder no podía destruir. En las costas de Francia, no solo llegó una mujer. Llegó la posibilidad de una iglesia distinta. Una que nunca se fundó. Pero que aún vive en el murmullo del mar, en las grietas de las cuevas, y en los corazones que aún buscan la verdad. En lo alto de una montaña provenzal, escondida entre árboles y silencio, hay una cueva. La Sainte-Baume. Un santuario natural donde, según la tradición, María Magdalena vivió sus últimos años. No en castigo. No en aislamiento forzado. Sino en contemplación profunda. En conexión con lo invisible. Los relatos cuentan que allí hablaba con ángeles. Que recibía visiones. Que no predicaba para multitudes, sino que transmitía sabiduría a quien llegaba en silencio, con el corazón abierto. No fue una ermitaña derrotada. Fue una mística. Una guía. Esta cueva no es solo un lugar físico. Es un símbolo. Representa el retorno al vientre, al origen, a lo oculto. Allí no hay púlpitos. No hay tronos. Solo piedra, agua y cielo. Un altar natural donde la palabra sagrada no necesita templos. Y donde la voz de Magdalena resuena aún entre los ecos. Durante siglos, los peregrinos han subido esa montaña. Monjes, alquimistas, herejes. Todos atraídos por la presencia invisible de una mujer que, según la versión oficial, debió haber desaparecido hace milenios. Pero no desapareció. Se convirtió en raíz. En misterio vivo. Los documentos de la Iglesia la reconocen apenas como un lugar de retiro penitente. Pero los que han estado allí saben que no es penitencia lo que se respira. Es fuerza. Es claridad. Es un llamado a recordar lo que fue olvidado. En la Sainte-Baume no se siente culpa. Se siente verdad. Una verdad que arde sin necesidad de dogmas. Que dice, sin palabras, el poder no está en Roma. Está aquí. En la carne. En el espíritu. En la mujer que el mundo intentó borrar, pero que la montaña aún protege. María Magdalena no se escondió. Se transformó. Se volvió leyenda no por huir del mundo, sino por preparar el regreso. Y ese regreso, ya comenzó. En la genealogía de Europa, entre los árboles de linaje de las casas reales, hay un rumor que incomoda. Una línea que aparece y desaparece, que es ocultada con símbolos y nombres codificados. Se dice que los merovingios, la dinastía más antigua de reyes francos, descienden no de simples guerreros, sino de una sangre sagrada. Según esta versión prohibida de la historia, los merovingios son herederos directos de María Magdalena y Jesús. Un linaje oculto, protegido por sociedades secretas, perseguido por imperios, temido por la Iglesia. Sus escudos,
sus nombres, sus tumbas, están plagados de referencias que escapan a la interpretación oficial. Abejas sagradas. Rosas. Cáliz. Cruces que no son latinas, sino celtas. Símbolos de una cristiandad que no nació en Roma, sino en la unión de dos almas iluminadas. Los cátaros, los templarios, los rosacruces, todos ellos protegieron este secreto. Porque sabían que no se trataba solo de sangre. Se trataba de una visión del mundo. Una espiritualidad que unía lo masculino y lo femenino. Que no negaba la carne, sino que la consagraba. La Iglesia, al enterarse de estas afirmaciones, no respondió con teología. Respondió con fuego. Cruzadas, inquisiciones, exterminio. Porque si el pueblo descubría que el trono espiritual podía heredarse por vía sanguínea femenina, el Vaticano perdería no solo poder, perdería su derecho a existir. Hoy, los merovingios han sido reducidos a una nota al pie en los libros de historia. Pero su legado vive en símbolos, en rituales ocultos, en las sombras de Europa. Y si su sangre viene de Magdalena, entonces la historia no está cerrada. Está esperando a ser reescrita. Y todo comienza con una mujer que no debió liderar. Pero lo hizo. En secreto. En silencio. Y tal vez, en sangre. Cuando el Código da Vinci fue publicado, millones leyeron con asombro lo que por siglos solo circuló entre manuscritos prohibidos y sociedades esotéricas. Que María Magdalena fue la esposa de Jesús. Que tuvo descendencia. Que fue adorada por los templarios. Que su figura fue borrada por una conspiración eclesiástica. La mayoría lo tomó como ficción. Pero la Iglesia reaccionó como si fuera una amenaza real. Condenas públicas. Artículos furiosos. Desmentidos oficiales. ¿Por qué tanto miedo ante una novela? Porque, en el fondo, la historia golpeaba una herida abierta. Un tabú nunca resuelto. Una sospecha ancestral que no ha podido ser silenciada. Dan Brown no inventó esas ideas. Las recopiló de siglos de estudios heréticos, de documentos gnósticos, de investigaciones arqueológicas y esotéricas. Su mayor pecado fue ponerlas en boca de millones. Romper el círculo de los iniciados y lanzarlo al mundo como un grito. El libro no destruye la fe. La despierta. ¿Por qué obliga a preguntar, ¿y si no es solo ficción? ¿Y si parte de esa narrativa refleja una verdad enterrada? ¿Y si lo que parecía una provocación literaria es, en realidad, un aviso, un llamado? El Vaticano se defendió con violencia simbólica, como lo ha hecho siempre ante los que osan cuestionar su versión oficial. Pero algo cambió. Después del Código da Vinci, el nombre de María Magdalena ya no pudo ser confinado al rincón de las arrepentidas. Ahora brilla, arde, inspira. La ficción sirvió como catalizador. Como espejo. Como detonante. Y detrás del thriller sigue latiendo la misma pregunta, ¿qué nos han ocultado? ¿Y por qué tanto esfuerzo en mantenerlo oculto? Tal vez porque la verdad, una vez revelada, ya no puede volver a ser encerrada. Tal vez porque la historia de María Magdalena, una vez conocida, despierta algo que el poder no puede controlar. El Santo Grial. Durante siglos, caballeros lo buscaron, alquimistas lo codificaron, escritores lo idealizaron. Se dijo que era la copa usada por Jesús en la última cena, el recipiente que recogió su sangre. Pero en los círculos esotéricos más antiguos, ese cáliz no es de oro ni está hecho por manos humanas. Es carne. Es mujer. Es María Magdalena. En la tradición gnóstica y en los textos secretos, el grial no es un objeto. Es un símbolo. Y lo que contiene no es vino, es sangre divina. Sangre viviente. Un linaje. Un vientre que llevó el legado más sagrado del cristianismo. El Santo Grial es el útero que engendró la posibilidad de una nueva humanidad.
Las imágenes medievales, los vitrales y manuscritos iluminados, lo insinúan constantemente. Una copa, una rosa, una figura femenina con la mano sobre el vientre. Todo apunta a un mismo misterio: el Grial no está fuera. Está dentro. Dentro de la Magdalena. Dentro de cada cuerpo capaz de dar vida y recibir revelación. Aceptar esto implica destruir siglos de teología basada en la negación de lo femenino. Implica entender que la divinidad no descendió solo para redimir almas, sino también para fecundar una historia distinta. Una historia donde la mujer no es instrumento, sino recipiente sagrado. Y por eso la Iglesia lo negó. Porque si el Santo Grial es un símbolo femenino, entonces el centro del misterio cristiano no es la cruz, sino la matriz. No es el sacrificio, sino la creación. No es el dolor, sino la posibilidad. María Magdalena, como Grial viviente, lleva en sí la clave del mensaje oculto. No vino a ser salvada. Vino a encarnar. A transmitir. A fecundar el tiempo con una semilla espiritual que aún espera florecer. Y por eso su figura arde en el centro del misterio, como una verdad que jamás pudieron destruir. En los textos gnósticos, la figura de María Magdalena brilla con una luz que nunca le fue permitida en la tradición oficial. No es una discípula más. Es la reveladora. La conocedora de los misterios. La transmisora de la gnosis. Aquella que no sigue al Cristo, lo comprende. Para los gnósticos, el conocimiento, la gnosis, no es un saber intelectual. Es una iluminación interna. Un despertar. Y María representa esa chispa divina que arde dentro del ser humano. Ella no es objeto de redención, sino su canal. La voz femenina del Logos. El Evangelio de María, el de Felipe, el Pisti Sofia, todos la sitúan como maestra, como confidente, como iniciada. Mientras Pedro representa la estructura externa, María encarna la transformación interna. Es ella quien comprende el mensaje oculto del Salvador, más allá de la letra, más allá de la carne. Esta teología fue brutalmente perseguida. Los gnósticos fueron calificados como herejes, sus textos destruidos, sus templos reducidos a escombros. Porque su visión era un veneno para el poder eclesiástico. Ponía al alma por encima del dogma. A la experiencia por encima del rito. Y a la mujer, como portadora de revelación. María Magdalena, en esta luz, es la verdadera continuadora del mensaje crístico. No lo institucionalizó. Lo interiorizó. No lo predicó con espadas ni con leyes. Lo susurró a quienes tenían oídos para oír. Y por eso fue silenciada. Porque la gnosis no se puede controlar. Porque su sola existencia expone el artificio de una religión de control. Y porque, a través de ella, la llama original del Cristo, aún vive. Lejos del altar. Dentro de nosotros. Mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en doctrina, existió una comunidad de creyentes donde hombres y mujeres compartían la palabra, el pan y el espíritu por igual. En esas primeras décadas, la figura de María Magdalena no era una nota marginal, sino un faro. Los escritos de los primeros siglos muestran una iglesia donde las mujeres predicaban, bautizaban, profetizaban. No estaban relegadas a los márgenes. Eran líderes. Testigos. Fundadoras de comunidades. En las catacumbas de Roma, en las inscripciones más antiguas, aparecen nombres femeninos con títulos que luego serían prohibidos: episcopa, presbítera. María fue el arquetipo. La primera entre iguales. La que abrió el camino. Y muchas la siguieron. Pero con el tiempo, esa llama fue apagada. Concilios sucesivos prohibieron la ordenación femenina. Los textos que exaltaban su rol fueron descartados, tergiversados o destruidos. El cristianismo primitivo no era misógino. Lo hicieron misógino.
Lo moldearon para servir a un poder masculino que no podía tolerar una mujer en el centro del relato sagrado. Reescribieron la historia. Y con cada palabra censurada, con cada nombre borrado, construyeron una religión amputada. Pero bajo la piedra, la raíz sigue viva. Y en cada revelación arqueológica, en cada evangelio rescatado del olvido, las voces de aquellas mujeres, empezando por María Magdalena, vuelven a resonar. No como fantasmas. Como herederas. Como maestras. Como el rostro perdido de una fe que aún espera su redención completa. Desde los altares hasta las encíclicas, la represión del sagrado femenino ha sido constante, calculada, brutal. No fue un error de interpretación. Fue una política. Un proyecto teológico diseñado para extirpar toda posibilidad de poder espiritual en manos de una mujer. Con la caída de los cultos a la diosa, la figura femenina pasó de ser fuente de vida y sabiduría a convertirse en símbolo de pecado. Lilith fue demonizada. Eva fue culpada. Y María Magdalena, que encarnaba la redención del cuerpo y la revelación del espíritu, fue arrojada al fango del arrepentimiento eterno. Pero la represión no fue solo simbólica. Fue física. Miles de mujeres quemadas como brujas, muchas de ellas herederas de tradiciones antiguas, de sabidurías naturales, de visiones espirituales que desbordaban la doctrina oficial. La Inquisición no fue un castigo al pecado. Fue una cruzada contra el conocimiento encarnado en lo femenino. María Magdalena fue el modelo de lo que debía ser contenido. La mujer que piensa, que habla, que enseña, era una amenaza. La que siente, que ve, que sabe sin intermediarios, debía ser castigada. El sagrado femenino fue exiliado, violado, mutilado por una religión que se autoproclamó portadora de la verdad, pero que temía profundamente a la verdad que sangra, que crea, que transforma. Cada vez que una mujer es callada en un templo, María Magdalena es crucificada de nuevo. Cada vez que se niega su autoridad espiritual, el eco de su voz vuelve a retumbar en las piedras del silencio. Pero el tiempo del miedo se agota. La historia que se escribió con fuego y sangre ya no puede sostenerse. El regreso del sagrado femenino no es una moda. Es una restauración. Un ajuste de cuentas con la historia. Y en el centro de ese retorno, María Magdalena no viene a pedir permiso. Viene a reclamar lo que siempre fue suyo, la corona de la sabiduría, el fuego de la revelación, la voz del espíritu, que nunca fue masculino. En los textos más antiguos que sobrevivieron al fuego, hay fragmentos que aún arden. Evangelios prohibidos, cartas descartadas, visiones censuradas. Palabras que se negaron a morir, que resistieron el juicio del dogma, el silencio del concilio, la hoguera del inquisidor. El Evangelio de María, hallado mutilado, comienza a mitad de una conversación. Faltan páginas. Pero lo que queda basta para estremecer. Ella habla de visiones, de planos del alma, de un viaje espiritual que no se encuentra en ningún evangelio canónico. Es mística, valiente, clara. No hay rastro de una mujer quebrada. Hay una maestra. El Evangelio de Tomás, también encontrado en Nag Hammadi, termina con una declaración desconcertante. Pedro se queja de que María esté entre ellos. Jesús responde, la haré varón, para que pueda convertirse también en espíritu viviente. Es un lenguaje esotérico, no biológico. En el gnosticismo, ser varón simboliza la totalidad. Jesús no anula a María. La consagra. El Evangelio de Felipe la llama su compañera y dice que Jesús la amaba más que a los otros discípulos. La besaba a menudo. Y los demás se sentían incómodos. Porque ella sabía algo que ellos no. Porque el maestro no necesitaba decirlo. Se lo transmitía con la mirada. Estos textos fueron perseguidos porque contenían una imagen de Cristo que no servía al imperio. Un Cristo humano, íntimo, que elegía como confidente no al más fuerte, sino al más sabio.
Y ese sabio era una mujer. No hay altar que pueda sostener esta verdad. No hay púlpito que pueda cubrirla con incienso. Porque el fuego de estos evangelios aún vive. Y quema con una sola idea, que el cristianismo que heredamos es apenas un fragmento de una historia que fue cortada a la mitad. La historia oficial del cristianismo insiste en que lo sagrado debe estar separado de la carne. Que la unión sexual es caída. Que la pureza está en la negación del cuerpo. Pero hay un susurro ancestral, enterrado en los textos prohibidos, que dice lo contrario. Que el cuerpo es templo. Que la unión es sagrada. Que María Magdalena conocía un ritual, que fue eliminado. Los gnósticos hablaban de un rito en el que el conocimiento se transmitía no por palabras, sino por fusión. Cuerpo con cuerpo. Espíritu con espíritu. Un acto en el que la energía del Cristo no era adorada desde fuera, sino encarnada desde dentro. Magdalena, como iniciada, no era espectadora. Era sacerdotisa. Este ritual, perdido en las brumas de la historia, aparece insinuado en los evangelios apócrifos. La transmisión de la luz no era simbólica. Era tangible. A través del beso, del abrazo, del contacto. Porque lo divino, para los gnósticos, no era castidad. Era totalidad. Por eso fue suprimido. Porque no se podía permitir que la sexualidad y lo sagrado convivieran. Porque una mujer que accedía al misterio no como madre ni virgen, sino como amante, desarmaba toda la estructura de control. El ritual que Magdalena conocía era una amenaza. Porque rompía la dualidad. Porque mostraba que la salvación no estaba en renunciar a lo humano, sino en transfigurarlo. Que el cuerpo no era prisión, sino puerta. Y que la mujer no era tentación, era canal. No hay registro completo del rito. Solo fragmentos, susurros, símbolos. Pero su esencia sigue viva. En los textos olvidados. En los cuerpos que aún recuerdan. En la intuición que nos dice que lo divino no está arriba, está aquí. En la piel. En la mirada. En el alma que se atreve a unirse, sin miedo. En los rincones más oscuros de las iglesias medievales de Europa, aparece una figura que desconcierta. No es la Virgen. No es un santo. Es una mujer negra. De piel oscura, rostro en paz, a veces con un niño en brazos, a veces con una calavera. La llaman la Magdalena Negra. Y nadie sabe explicar por qué está ahí. Estas estatuas, veneradas en silencio durante siglos, han sido objeto de romerías, procesiones y milagros ocultos. Se encuentran en Francia, España, Alemania, Suiza. Y en cada una de ellas, la misma pregunta sin respuesta: ¿por qué María Magdalena aparece representada como negra? Para algunos, es una alegoría del luto, del pecado redimido, del ascetismo. Para otros, es algo mucho más profundo. Es la representación del conocimiento oculto. Del misterio velado. De la sabiduría que no se muestra a plena luz, sino que se esconde en la sombra. En la tradición esotérica, el negro no es maldad. Es potencia. Es el útero del mundo. La noche donde germina la luz. María Magdalena Negra no es una penitente. Es una iniciada. Una diosa camuflada. La fusión de Isis, la Gran Madre, la Sofía gnóstica. La memoria de un tiempo en que lo sagrado tenía rostro de mujer y de oscuridad. Estas figuras no están en los altares centrales. Se encuentran en criptas, capillas secundarias, nichos apartados. Son visitadas por los que saben. Por los que recuerdan. Por los que buscan algo más que el perdón. Buscan la verdad. Y esa verdad no tiene piel blanca ni corona de obediencia. Tiene rostro moreno, ojos que ven más allá, y labios que han sido sellados por siglos. Pero siguen ahí. Mirando. Esperando. Recordándonos que hay otra historia.
Una que arde en lo profundo del misterio. Una que no ha muerto. En el corazón del Vaticano, entre mármoles, incienso y solemnidad, se alza una imagen cuidadosamente construida. María Magdalena, arrodillada, llorosa, con los cabellos cubriéndole el rostro, implorando perdón. Esa es la imagen que el poder necesitaba. Una penitente. No una profetisa. Una derrotada. No una igual. Pero esa representación no es inocente. Es propaganda. Durante siglos, los papas y teólogos promovieron una versión domesticada de Magdalena para controlar su poder simbólico. Le dieron un lugar, solo para encerrarla en él. La redimieron, pero solo como ejemplo de arrepentimiento. Nunca como maestra. El Vaticano la pintó con lágrimas. Pero en los textos prohibidos, María habla con firmeza. No pide perdón. Pide ser escuchada. Discute con Pedro. Expone visiones. Recibe enseñanzas. Enseña. Su figura en el Vaticano no es homenaje. Es prisión. Y sin embargo, hay grietas. En los museos, en las catacumbas, en las leyendas de los pueblos. La imagen oficial no resiste la verdad histórica. Porque la verdadera Magdalena no se arrodillaba ante el poder. Lo confrontaba. No vivía en penitencia. Vivía en revelación. Cada escultura, cada pintura barroca que la muestra como una mujer vencida es una capa más de censura. Pero debajo de esa capa, la otra Magdalena respira. La que no teme. La que sabía. La que fue callada, pero no vencida. La imagen del Vaticano es una máscara. Y toda máscara, algún día cae. Entre los papiros del antiguo Egipto y los evangelios primitivos, se percibe una resonancia. Un eco. Un rostro que cambia de nombre pero no de esencia. Isis, la diosa madre, la iniciadora, la que llora al Dios muerto y lo resucita con su amor. María Magdalena, la discípula olvidada, la que unge el cuerpo de Cristo, la que lo encuentra vivo al tercer día. ¿Son figuras separadas, o la misma energía, contada con otros símbolos? La Iglesia intentó separar el cristianismo de toda tradición anterior. Romper con lo pagano. Eliminar toda huella de lo femenino sagrado. Pero la sombra de Isis es demasiado fuerte. Su imagen estaba en todos los templos del Mediterráneo. Y cuando el cristianismo necesitó una madre virgen, la tomó. Cuando necesitó una mujer al pie de la cruz, la adaptó. Cuando necesitó esconder a la diosa, la camufló en Magdalena. Ambas lloran sobre un cuerpo muerto. Ambas conocen secretos que los hombres ignoran. Ambas son vínculo entre lo humano y lo divino. Y ambas fueron desplazadas por el poder masculino. Pero sobrevivieron. En ritos. En estatuas. En símbolos. Isis no desapareció. Se transformó. María Magdalena no surgió de la nada. Fue la heredera de una cadena ininterrumpida de sabiduría femenina que viene desde el principio de los tiempos. Y esa continuidad es el secreto que el dogma nunca quiso aceptar. Porque si María Magdalena es la nueva Isis, entonces el cristianismo no es ruptura. Es evolución. No es dogma caído del cielo. Es una corriente profunda de conocimiento ancestral, que fluye, aunque intente ser contenida. Y que ahora, vuelve a despertar. Desde el primer pecado, según el relato bíblico, la mujer ha sido marcada como la causa de la caída. Eva mordió la fruta, Adán obedeció, y el mundo fue condenado. Pero, ¿y si esa narrativa está invertida? ¿Y si la redención no vino a través de un hombre crucificado, sino de una mujer que comprendió el misterio? María Magdalena, la redentora olvidada. En los textos gnósticos, el conocimiento es lo que libera. No el sacrificio. No la obediencia. Y María no representa el error, sino la sabiduría.
La que ve más allá del velo. La que no teme la verdad, aunque duela. En este contexto, ella no es continuación de Eva, es su redención. Donde Eva fue condenada por buscar el conocimiento, María Magdalena fue elegida por poseerlo. Donde una fue castigada por escuchar a la serpiente, la otra fue reconocida por escuchar al Cristo. Dos mujeres, dos caminos. Una caída impuesta. Una redención silenciada. Esta inversión de roles es devastadora para la estructura patriarcal de la Iglesia. Porque si María representa la redención de lo femenino, entonces el pecado original deja de ser culpa de la mujer y se convierte en mentira del poder. Un instrumento para mantener a la mitad del mundo postrada. María Magdalena no es la discípula arrepentida. Es la restauradora del equilibrio perdido. El principio femenino que vuelve a colocarse en el centro del relato sagrado. Y con su regreso, cae la culpa, cae el silencio, cae la maldición ancestral. Solo queda el fuego de una verdad que arde desde el origen. El verdadero pecado no fue comer del árbol. Fue arrancar a la mujer del árbol de la historia. Y ahora, ese árbol vuelve a florecer. Amar a una mujer. Amar de verdad. Unirse a ella no solo en cuerpo, sino en espíritu. Para la Iglesia, eso fue herejía. Un Jesús que amaba, tocaba, compartía intimidad con una mujer era demasiado humano. Demasiado libre. Demasiado real. Y María Magdalena fue la herejía viviente. Porque si el Hijo de Dios tuvo una compañera, entonces el celibato no es pureza. Es imposición. Si el Cristo amó con cuerpo y alma, entonces la unión sexual no es caída. Es consagración. Si la mujer fue digna de compartir el misterio, entonces el patriarcado no es divino. Es artificio. Durante siglos, se castigó el amor. Se prohibió el deseo. Se mutiló el alma dividiendo lo sagrado de lo humano. Pero Jesús no predicó separación. Predicó unidad. Y en esa unidad, María fue su espejo. Su par. Su iniciada. Amar a una mujer como Magdalena era reconocer que lo divino podía habitar lo femenino. Era aceptar que la salvación no venía solo de la cruz, sino del encuentro. De la comunión total entre dos seres despiertos. Eso no podía ser tolerado. Por eso la negaron. Por eso lo convirtieron en símbolo de castidad. Porque si el amor era sagrado, el poder dejaba de ser absoluto. Pero el amor verdadero no necesita permiso. Y la memoria de esa unión secreta, escandalosa, bendita, sigue latiendo en cada rincón del alma que aún recuerda. Cuando los emperadores decidieron qué evangelios sobrevivirían, lanzaron al fuego decenas de textos que hablaban de un Jesús distinto. Un Cristo humano. Un guía iniciático. Y una María Magdalena convertida en canal de conocimiento. Pero no todos los libros murieron. En los monasterios del desierto, en las bibliotecas escondidas de Egipto y Siria, algunos monjes se negaron a obedecer. Copiaron los textos. Los escondieron en vasijas. Los enterraron bajo tierra. Y así, contra todo pronóstico, sobrevivieron. Nag Hammadi fue solo el comienzo. A lo largo del siglo XX, otros manuscritos salieron a la luz. Fragmentos quemados. Pergaminos rotos. Papiros con letras que sangran sabiduría. Y en todos, la misma constante, María no es secundaria. Es clave. No es pecadora. Es reveladora. Estos evangelios clandestinos hablan de visiones, de niveles de conciencia, de misterios que fueron suprimidos. Hablan de una espiritualidad interior, de un reino de Dios que no está en el cielo, sino dentro del ser humano. Y María Magdalena es la que lo comprende primero. El fuego no logró destruirlos. La censura no logró callarlos. Porque la verdad, cuando es vivida, se escribe en más que tinta.
Se graba en la memoria del alma. Cada evangelio rescatado es una derrota para el dogma. Un susurro que se convierte en grito. Y María, desde las cenizas, vuelve a hablar. No con rencor. Con claridad. Con la voz de quien fue testigo y ahora exige ser escuchada. El celibato. Una de las piedras angulares del poder eclesiástico. Un símbolo de entrega, de pureza, de renuncia al cuerpo en favor del alma. Pero ¿y si no fue una inspiración divina? ¿Y si fue una decisión política? ¿Una estrategia para borrar todo rastro de la unión sagrada entre Jesús y María Magdalena? Durante los primeros siglos del cristianismo, muchos líderes espirituales estaban casados. Pedro, el supuesto primer papa, tenía suegra. Pablo, aunque célibe, nunca impuso su estilo de vida como regla universal. Fue más tarde, cuando la Iglesia comenzó a acumular poder y tierras, que el celibato se impuso, por conveniencia. Un clero sin herederos no reclama herencias. No divide propiedades. Todo queda en manos de la institución. El celibato no protegía la fe. Protegía la economía. Y más aún, protegía una narrativa. La narrativa de un Jesús solitario, intocable, apartado del deseo humano. Un Cristo imposible de amar carnalmente. Pero los evangelios prohibidos insinúan otra historia. Una en la que Jesús eligió compartir su vida con una mujer. Enseñarle en privado. Besarla. Escucharla. Confiarle su mensaje. Una historia que muestra que lo sagrado puede vivir en la piel. Que el amor no excluye a Dios. Lo encarna. Aceptar que Jesús pudo haber amado a María Magdalena es aceptar que el celibato no es mandato divino, sino invención humana. Y si eso cae, se derrumba también el muro que separó por siglos a la espiritualidad de la sensualidad. A la fe del cuerpo. A la mujer del altar. El celibato como dogma fue el escudo perfecto para ocultar el grial vivo. La Magdalena. Porque mientras Jesús fuera inalcanzable, inhumano, célibe, su unión con ella sería imposible. Y con ella, toda la verdad que portaba quedaba enterrada bajo votos impuestos. Pero las paredes tiemblan. Porque la historia real siempre encuentra la forma de filtrarse. Y lo que revela es simple, lo que fue negado, fue lo más sagrado. La pintura más estudiada del mundo. La última cena de Leonardo da Vinci. Y sin embargo, hay un detalle que sigue incomodando a los guardianes del dogma. A la derecha de Jesús, donde se supone que debe estar Juan, hay una figura que no parece masculina. Tiene rasgos suaves, rostro delicado, una expresión de cercanía íntima. ¿Y si no es Juan? ¿Y si es María Magdalena? Da Vinci era un iniciado. Conocía los secretos de los templarios, de los textos gnósticos, de las escuelas de sabiduría antigua. Su obra está llena de códigos. Y en esta, su obra maestra, dejó una grieta en la narrativa oficial. Una grieta por donde se filtra la verdad. La figura sentada junto a Jesús no solo parece femenina. La forma en que sus cuerpos se inclinan crea un espacio en forma de V, símbolo ancestral de lo femenino, del grial. Sus ropajes se complementan. Sus colores se invierten. Son dos mitades de un todo. Una unión sagrada disfrazada de composición artística. Los defensores del canon lo negaron todo. Dijeron que era un estilo andrógino. Que Juan era joven, por eso parecía delicado. Pero los símbolos no mienten. En las escuelas esotéricas, el lenguaje visual tiene más peso que las palabras. Y lo que Leonardo pintó no fue un error, fue un mensaje. Si María Magdalena estuvo en la última cena, si fue testigo de ese momento íntimo, entonces su rol no fue periférico. Fue central. No estaba a los pies. Estaba a la derecha. No era servidora. Era compañera. Y si eso es cierto, todo cambia.
La pintura se convierte en confesión. En testamento visual de una verdad que la Iglesia se esforzó por enterrar. Que Jesús no vino solo. Que su mensaje no era solitario. Y que, en la cena final, no solo compartió pan y vino, compartió revelación con la única que realmente lo comprendía. Los pinceles de Leonardo no mintieron. Solo esperaron que alguien mirara con otros ojos. En la tradición gnóstica, el olvido es el verdadero pecado. No el sexo. No el deseo. No la desobediencia. Sino el olvido de lo que somos. Y en esa cosmología profunda había una figura que encarnaba el recuerdo de lo divino. Una diosa olvidada. Un principio femenino eclipsado. Y en la Magdalena, ese principio volvió a hablar. Los gnósticos sabían que la salvación no venía por la obediencia, sino por el despertar. Y que el alma, para recordar su origen, debía escuchar la voz de la sabiduría. Esa voz no venía de Pedro. Venía de María. Ella era Sofía, la sabiduría caída que regresa. La chispa divina que resiste el olvido. Los evangelios gnósticos están plagados de referencias a la luz femenina, al conocimiento que solo puede transmitirse desde la experiencia vivida, desde la conexión directa con lo sagrado. La Iglesia no podía permitir esa narrativa. Porque desarmaba su poder. Convertía al sacerdote en innecesario. Al templo en prescindible. Al dogma en cárcel. Por eso aplastaron al gnosticismo con cruces y hogueras. Y por eso borraron a la mujer que hablaba como iniciada, que enseñaba como igual. Pero no pudieron eliminarlo todo. Porque la diosa no muere. Solo cambia de nombre. De piel. De voz. Y en cada nueva generación, vuelve a surgir. María Magdalena es la reencarnación cristiana de ese principio eterno. No como ídolo. Como guía. Ella no vino a enseñar otra religión. Vino a recordar quiénes somos. Y eso, es lo más peligroso que se puede hacer frente al poder. La historia oficial dice que Jesús nombró a Pedro como su sucesor. Pero los textos gnósticos y las leyendas antiguas cuentan algo distinto. Que fue María Magdalena quien comprendió el mensaje en toda su profundidad. Que fue ella quien debía continuar la obra. Que fue ella, la verdadera sucesora. En el Evangelio de María, ella enseña. En el de Felipe, es llamada su compañera. En el Pisti Sofia, recibe visiones que los otros discípulos no pueden entender. ¿Por qué ella? Porque estaba preparada. Porque no temía. Porque ya lo había vivido antes. La sucesión espiritual no es jerarquía. Es comprensión. Y María entendía lo que los otros apenas intuían. No necesitaba ser nombrada. Era obvio para quienes tenían ojos para ver. Por eso Pedro la rechazó. No por pecado. Por miedo. Porque vio en ella la autoridad que él deseaba para sí. La historia se reescribió. Se tapó el nombre de María con el de Pedro. Se construyó una iglesia sobre la piedra de la obediencia, en lugar de la llama de la sabiduría. Pero el tiempo revela lo que el poder oculta. La Magdalena no fue una discípula más. Fue el corazón de un movimiento espiritual que no alcanzó a nacer. Fue la iglesia que pudo haber sido. Y que aún late en las sombras de la historia. Porque las coronas impuestas caen. Pero las que nacen del alma, arden para siempre. La historia oficial concluyó con María Magdalena como un pie de página, una figura menor. Pero el mundo cambia, y con él, los velos que cubren la verdad empiezan a caer. Hoy, su figura resurge, no desde el dogma, sino desde el misterio. Desde los corazones que sienten que algo falta en la narrativa. Y lo que falta, es ella. Ya no es vista como la pecadora redimida, sino como la iniciada. La sacerdotisa. La portadora del fuego.
En textos, novelas, documentales, excavaciones arqueológicas y visiones místicas, la Magdalena vuelve. No para reclamar venganza, sino para restaurar el equilibrio. Para devolver al cristianismo lo que le fue arrancado, su dimensión femenina, su raíz interior, su rostro completo. No se trata de idolatría. Se trata de recordar. De reescribir con verdad lo que fue escrito con miedo. Y cada nuevo hallazgo, cada evangelio rescatado, cada código desentrañado, nos acerca a una revelación: sin María Magdalena no hay cristianismo completo. Hay una historia rota. Una fe sin espejo. Un mensaje sin cuerpo. Su regreso es silencioso pero imparable. Vive en las mujeres que rompen cadenas. En los hombres que abrazan lo sagrado sin dominarlo. En los buscadores que prefieren la verdad al consuelo. En los artistas, los sanadores, los místicos, que llevan su nombre como una llama. María Magdalena no fue sombra. Fue luz opacada. Y ahora esa luz atraviesa los vitrales rotos del tiempo, las doctrinas gastadas, las paredes del Vaticano. Vuelve a encenderse en cada alma que se atreve a mirar más allá del relato impuesto. Porque lo prohibido no desaparece. Se fortalece. Y cuando vuelve, lo hace con la fuerza de 1000 años de silencio. ¿Y si todo lo que te contaron sobre Cristo está incompleto? Tal vez, la clave estuvo siempre en ella. Ahora que todo ha sido revelado, ya no se puede volver atrás. La imagen que te enseñaron de María Magdalena ya no es suficiente. Ya no encaja. Porque lo que hay detrás de esa figura silenciada no es solo una mujer, es una revolución. Una revolución espiritual, teológica, histórica. Una que no necesita templos para manifestarse, porque arde en lo invisible. En los secretos rescatados del desierto. En los símbolos escondidos en el arte. En los susurros que sobrevivieron a las hogueras. Y sobre todo, en la certeza de que la historia de Cristo no termina en la cruz, ni en Pedro. Termina, o más bien, comienza, en ella. María Magdalena no fue discípula. No fue adorno. No fue espectadora. Fue el puente. El legado. La heredera. La portadora de una llama que se intentó apagar con calumnias, dogmas y siglos de olvido. Pero no pudieron. Porque las verdades profundas no mueren. Se ocultan. Se transforman. Esperan. Hoy, esa llama vuelve a encenderse. Y lo hace en cada uno de nosotros que se atreve a preguntar, a dudar, a recordar. Porque conocer su verdadera historia no es un acto académico. Es un acto de liberación. De recuperación del alma. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esta búsqueda. De este despertar. Y si sientes que algo dentro de ti se ha movido, que una verdad enterrada ha comenzado a emerger, no la apagues. Síguela. Porque lo que está por venir es aún más poderoso. Suscríbete al canal. Únete a esta comunidad que no teme mirar donde otros callan. Porque aquí, las sombras revelan más que la luz. Y recuerda, María Magdalena no fue la última, fue la primera.